Cuando fallece un familiar, uno no sabe qué hacer. No hay en YouTube un tutorial de cuáles son los pasos que tú tienes que seguir cuando se te muere un ser querido. De pronto, si tú nunca te lo habías preguntado hasta este momento que estás viendo este video, bueno, pues pregúntate, en caso de que tú fallezcas, ¿qué quisieras que sucediera? Si hay muchas personas decidiendo, si hay muchas personas opinando, entonces las funerarias, nosotros los prestadores de servicios, no vamos a saber entonces a quién le hacemos caso, a quién no le hacemos caso. Este pensamiento tan erróneo y equivocado de que el niño no entiende, el niño sí entiende, y no importa la edad que tenga, el niño sí entiende. Y la gente decía, ¿cómo se les ocurre bailar? Es como, a ver, si este señor lo que nos entregó a todos fue baile, pues ¿qué es lo lógico que hagamos? Pues bailar. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Momento Momentia. Hoy vamos a estar grabando el cuarto episodio y bueno, aquí he regresado yo. El anterior episodio estuvo Marlene, que es mi hermosa madre, y vamos a estar por 1 o 2 episodios más, luego me voy de viaje, no sé cuánto tiempo me voy a ir. Así que aprovechamos. Así que aprovechenme. Pero bueno, Aleja, bienvenida a nuestro cuarto episodio de Momento Momentia. Gracias, bienvenida a ti también. Gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, como todos los temas, es muy muy importante, y la premisa de este episodio surge en la siguiente anécdota. Resulta que a mí me encanta la comedia. Me encanta la comedia, yo soy feliz viendo... Confirmo, le encanta la comedia. Yo soy feliz viendo stand-up comedy pues en vivo y en YouTube y todo el tema. Y resulta que un día estaba con mi pareja, con Mauro, viendo en YouTube un stand-up comedy de un comediante muy famoso en México que se llama Franco Escamilla. Y resulta... El comediante. Sí, o sea, Ajá. el Franco. Ajá. Y resulta que en una de sus muchas rutinas él estaba hablando, no recuerdo porque él ha hablado creo que de la muerte de su padre y de la muerte de su suegro, no sé cuál exactamente de las dos, creo que la de su padre, que él cuenta que la persona, el ser querido, fallece, ¿cierto? Okay. Su padre o el padre pues de su esposa fallece, y él dice algo que es muy cierto. Él lo pone como un chiste, como algo gracioso, pero realmente es una realidad, y es: cuando se muere un ser querido, cuando fallece un familiar, uno no sabe qué hacer. No hay en YouTube un tutorial de cuáles son los pasos que tú tienes que seguir cuando se te muere un ser querido. Claro. Y obvio, ese es un momento en el que uno de verdad está absolutamente, pues, contagiado, vulnerable, abrumado, sobrepasado emocionalmente, no siempre, pero la mayoría de las cosas es así, y en verdad es muy importante pues que exista por ahí en el internet, y qué bueno que nosotros creería que somos los primeros en salir un poquito como a explicar qué es lo que hay que hacer, qué hay que tener en cuenta en el momento en el que un ser querido fallece, que un ser querido se va de este mundo, ¿cierto? Hay algo importante, y es que la información que les vamos a compartir aquí es, digamos, una información relativamente genérica, pero que aplica especialmente para cuando tenemos una situación aquí en Colombia o cuando, digamos, que pueden tener una situación también en Estados Unidos, y que pues en el caso de que estén afiliados con nosotros pues aplica exclusivamente para cómo funciona con nosotros, pero también es como un paso a paso que puede ser muy similar a cómo funciona también en otros países, pero cuando estemos hablando de cosas puntuales como por ejemplo las partes legales, obviamente tendrán que consultarlo con una empresa o con una persona que ustedes sepan en su país que pues cómo funciona en cada uno de los países, ¿cierto? Entonces la información va a estar un poquito como localizada a la normativa también aquí en Colombia y a las costumbres de Colombia, pero creo que puede aplicar también para muchos otros países, sobre todo en Latinoamérica. Y hay que decir obviamente que si bien queremos como plantear una guía que realmente, como tú dices, es general y que yo sé que le va a ser muy útil a muchísimas personas que nos escuchen, incluso si estás en España, ¿no? O en Europa o en otros países, sé que igual hay cosas que son muy útiles. De todas maneras, cada situación y cada despedida es absolutamente única y tiene unas características completamente únicas, entonces esperamos aquí cubrir todo lo que se pueda, pero obviamente, seguramente cuando nos pase, porque recuerden, no es si va a pasar, es que va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? Es bueno, cuándo va a pasar. Sí, sí, sí.
Pues cuando eso nos pase, pues seguramente vamos a tener como particularidades, ¿cierto? Entonces acá yo ya saqué la chuleta. Yo también ya tengo aquí la chuleta. Por ahí yo escuchaba que le dicen la chuleta, la trampilla. A la trampa. Entonces vamos a arrancar, vamos a hablar como más o menos de unos 7 pasos o 7 cosas generales que hay que tener en cuenta si un ser querido fallece, ¿no? Entonces, ¿quieres arrancar con la primera? Arranquemos con la primera. Entonces tenemos por acá, bueno, hay una que suena como contraintuitiva y que de hecho también sería muy interesante que pudiéramos ahondar en otro episodio con alguien de la Fundación Momentia, Sí. porque sería muy interesante que pudiéramos un poco profundizar como en los primeros auxilios emocionales que todos deberíamos tener, tanto para la experiencia propia como para la experiencia como de otra persona que estemos acompañando. Ujú. Todos deberíamos tener como los conceptos básicos de los primeros auxilios emocionales, porque las primeras 48 horas después de un suceso trágico o traumático son muy importantes a la hora de gestionar emocionalmente ese suceso traumático y que no nos genere secuelas a largo plazo. Entonces, a creo nivel de que salud mental. a nivel de salud mental, por Ujú. supuesto. Entonces Ujú. creo que sería interesante que igual Ahondar en profundizáramos. eso. Aquí estoy echando idea para un Promesa, próximo promesa. episodio, para que invitemos, por ejemplo, a Isabela o a Paola, que son las Perfecto. psicólogas de la Fundación Momentia, para que ellas nos den algunos tips de primeros auxilios psicológicos, que creo que también Maravilloso. es súper importante que todos lo tengamos en cuenta. Maravilloso. Que incluso también aquí publicidad política no pagada, incluso personas que tengan empresas que crean que también pueden proporcionarle este tipo de información, educación a sus colaboradores o a sus personas alrededor, también pueden venir a la Fundación Momentia y preguntar por esos talleres que el equipo de Fundación Momentia puede brindarle a esas empresas. En primeros auxilios En primeros psicológicos. auxilios psicológicos, Pero exactamente. estabas diciendo que el primer paso era contraintuitivo. Entonces era contraintuitivo y el Ujú. primer paso es mantener la calma y buscar apoyo. Ujú. Mantener la calma en un momento de intenso dolor, en el caso de que sea un fallecimiento por intenso dolor, porque también puede suceder que, no sé, falleció una tía que igual es muy importante para mí, pero de repente no me es tan genera una cercana. gran, exactamente, o que por ejemplo no es un vínculo que es inmediato conmigo, entonces yo no tengo que hacer muchas cosas al respecto, que creo que también aplica para toda la información que vamos a dar a continuación. Creo que es muy enfocada, sobre todo como en el núcleo básico familiar, que nosotros usamos mucho ese término pues como en el mundo de la previsión exequial. El núcleo básico familiar son padres, hijos, hermanos o esposo y ¿quién más? ¿Quién es el núcleo? Hijos. E hijos. Creo que ya lo dije, sí. Pareja e hijos. Padres. Entonces, todo esto va a aplicar sobre todo cuando es como un fallecimiento que es de alguien demasiado cercano a mí y que yo soy en cierta medida responsable de lo que va a suceder alrededor de ese fallecimiento, ¿cierto? Ujú. Entonces, mantener la calma y buscar apoyo. Es muy importante que en esta primera etapa en la que nos damos cuenta que hay un fallecimiento en nuestra familia, sobre todo en el núcleo básico familiar, es que busquemos una persona que precisamente no esté como en el núcleo, ¿cómo decirlo? Como del dolor. Sí, o una persona que sepamos que, digamos que a pesar del dolor, porque igual, pues, digamos que el dolor es algo absolutamente relativo Claro. y como cada uno lo procesa y lo maneja es relativo, pero Ajá. quizás una persona que sintamos o que podamos decir que es la persona que quizás puede mantener un poco más como esa cabeza fría, como esa calma, como que puede pensar con un poco más de pausa en ese momento. Que, como tú dices, puede ser una persona que no esté tan cerquita, como me gusta esa expresión, del núcleo del dolor, o que quizás estando ahí, de pronto igual pueda ser una persona que diga, me siento en condiciones de estar al frente de esta situación. Y digamos que en el servicio funerario nosotros le llamamos el responsable del servicio, es decir, esa persona va a ser el puente entre la empresa y la familia. Habrán empresas que no tienen como una política demasiado estricta aquí, pero aquellas empresas que tienen mucha experiencia en la prestación de servicios sabrán y confirmarán, y los colegas supongo que nos darán la razón o no, Nos comentarán o no, en los no comentarios. debería existir un responsable del servicio, porque cuando
sucede un fallecimiento o cuando hay un evento familiar y son diferentes cabezas las que están tomando la decisión sobre cómo se van a desarrollar ciertas cosas, pues puede haber caos tanto para la empresa funeraria como para al final la prestación de ese servicio, ¿cierto? Si digamos en nuestra familia hay un servicio funerario y entonces Alejandra va a ser una responsable y después yo también otra responsable, pero entonces después aparece mi otra hermana que eso podría ser otra responsable, o sea, es decir, no hay una única cabeza que esté siendo ese puente entre la empresa funeraria y la familia. Pues puede suceder que Alejandra diga, no, entonces el servicio lo vamos a hacer mañana, pero yo digo, no, va a ser hoy, y entonces la otra persona, no, va a ser dentro Quiero de que sea 3 cremación días. y la otra no, tiene que ser entierro. Exactamente, pues entonces va a haber mucho caos y no solamente como en términos logísticos pues para la empresa funeraria, sino que a nivel del servicio pues vamos a tener mucho caos y como no vamos a tener un único canal y una única decisión, eso va a terminar es en que para todas las personas sea mucho más doloroso y mucho más conflictivo vivir un momento que ya de por sí es doloroso y es conflictivo. Entonces, Sí. ese apoyo que estamos buscando es un apoyo de una persona que está en condiciones, digamos, como mentales y emocionales, de gestionar lo que se requiere para, digamos, como todo lo que hay alrededor de un fallecimiento, como el servicio funerario y las demás cosas. Sí, total. Y es de verdad que este podría ser como, diría yo, uno de los pasos más importantes, porque como tú lo dices, lo más importante en el momento, y como lo decíamos en el episodio pasado con Marlene, y lo que buscamos con un servicio funerario, con un ritual, es la calma. Buscamos encontrar en la gran medida de lo posible la tranquilidad y la calma en las personas. Entonces, si hay muchas personas decidiendo, si hay muchas personas opinando, entonces las funerarias, nosotros los prestadores de servicios, no vamos a saber entonces a quién le hacemos caso, a quién no le hacemos caso. Entonces, si le hacemos caso a una persona pero el otro está en desacuerdo, entonces los malos terminan siendo la funeraria. Se genera también un caos dentro de los prestadores de servicio, pero también en la familia, termina peleando toda la familia y eso va completamente en detrimento de la tranquilidad que buscamos. Entonces, hay entidades como por ejemplo Momentia que le exige, o sea, no es ni siquiera opcional, nosotros le exigimos a la familia que sea una sola persona la encargada de intermediar y de ser, como lo decías tú, el puente entre la familia en dolor, ¿cierto? La familia de la persona que se fue y la funeraria, y no aceptamos hablar con nadie más, y eso nos garantiza que podamos prestar un servicio armónico. Entonces ese paso es fundamental. Y entre otras cosas, creo que también a nivel de gestión emocional, que entre otras, sé y creo que lastimosamente es un hecho hoy en día, sé que tener una red de apoyo y digamos como tener la certeza de que puedes contar con alguien se ha convertido en un lujo, ¿cierto? Pero es definitivo que la red de apoyo es muy importante para poder procesar y vivir una experiencia que realmente es muy dolorosa. Es muy importante tener alguien con quien puedas no solamente gestionar el tema de la funeraria, sino cosas tan básicas como, bueno, necesitas comprar, por ejemplo, una pinta para, si en caso de que sea así, no sé, necesitas comprar una Sí, pinta, no tienes ganas de ir al centro comercial, que alguien te sí. ayude a hacer ese tipo de cosas. Es Hay un que poco preparar el como, almuerzo de ese día o pedir la comida. Hay que avisarle a las personas que están cercanas, aunque eso vamos un poquito más adelante. ajá, Hay que, no sé, ¿dónde están los niños? ¿Ya llegaron? ¿No han llegado? Ese tipo de cosas. Sí tiene que haber una persona que esté un poquito como de organizador o administrador de toda esa logística familiar sobre todo. exactamente. Creo que eso sería el primer punto. Ujú. Procurar mantener la calma en la medida de lo posible con las herramientas que tengas y buscar apoyo. Ahora hay una cosa muy, muy, muy importante y es que antes incluso de llamar a la entidad funeraria, nosotros debemos contar con un documento que es el certificado médico de defunción o de fallecimiento. Porque decimos que antes incluso de llamar a la funeraria, porque resulta que a veces y dependiendo del tipo de fallecimiento, pues la funeraria no puede tocar, no puede hacer absolutamente nada
con el cuerpo de la persona que se ha ido por temas legales, por tema de cadena de custodia, por ejemplo, para el caso de muertes violentas, para temas de crímenes y cosas un poquito más, digamos, como que fuertes o graves o delicadas más bien. Entonces nosotros debemos contar con el certificado médico de defunción. ¿Quién lo da? Pues por supuesto un médico con licencia. Es la única persona que lo puede dar. Entonces, si la persona ha fallecido en casa, nosotros debemos llamar a un médico que nos pueda hacer esa certificación, ¿sí? O si la persona pues fallece en una clínica o en un hospital, ya allá se encargan de darnos ese documento y que nosotros lo tengamos con nosotros, que es muy importante, y con el cual nosotros ya vamos a poder llamar a la funeraria. Ese sería como el primer documento, como la certificación del fallecimiento y el documento que le da permiso a la entidad funeraria de tener, digámoslo así, como la custodia de ese cuerpo de esa persona, ¿no? Pero también nosotros, antes de llamar a la funeraria, debemos tener otros documentos súper importantes. Uno es la cédula, en el caso de Colombia, la cédula de ciudadanía, o en otros países, pues el DNI o el pasaporte o el documento de identidad, digamos, por excelencia que se esté utilizando, y lo debemos tener porque digamos que la entidad funeraria nos va a pedir la cédula, los datos, el nombre exacto, la fecha de nacimiento, todos esos temas. Entonces ese documento es súper importante. Y ahí ya empezamos a revisar otras documentaciones, que lo primero que nos tenemos que preguntar antes de llamar a la funeraria, o sea, fíjense que realmente hay que saber qué cosas hay que tener presentes antes de llamar a la funeraria, ¿no? Ajá. Entonces, otra cosita importante es que nosotros podamos determinar, bueno, esta persona que murió tenía o estaba incluida en un plan funerario o en un plan exequial, en una previsión, o no estaba incluida. O en sus derivados, como por ejemplo, ya hemos hablado, en un seguro funerario, que si vieron, no sé si el primero o segundo El anterior, episodio, o sea, el tercero. El tercero es diferente, un seguro funerario, un plan exequial. Exactamente. Son diferentes las cosas que hay que hacer cuando estamos en un plan exequial, una provisión exequial, a las que debemos hacer cuando tenemos un seguro funerario, pero en todo caso lo que debemos saber es si esa persona tenía algún tipo de cobertura pues sí, en caso de un fallecimiento, para poder cubrir los gastos de un servicio funerario. También hay algunas otras particularidades en los tipos de fallecimiento de las personas, que aunque no tenga el servicio o el plan exequial o el seguro funerario, hay entidades que cubren también los gastos de un servicio funerario, como por ejemplo es el SOAT en caso de accidentes. En Colombia el SOAT es el seguro obligatorio que deben tener todas las personas que manejen un vehículo. Pues no son personas, son los vehículos los que tienen el seguro, pero ese seguro cubriría, digamos, ese servicio funerario en caso de un fallecimiento por accidente, ¿cierto? Y hay otras cositas, no sé, por ejemplo, las personas que están pensionadas creo que también tienen una cobertura, y hay otro tipo de empresas y digamos como relaciones como comerciales o contractuales que tienen las personas con empresas, que pueden llegar a cubrir ese como servicio por ejemplo funerario. Tarjetas de crédito o asistencias de viaje, por si por ejemplo eso sucede durante un viaje. Hay muchas cosas, entonces hay que indagar qué es lo que haya, que dentro de las diferentes cosas a las que yo estoy afiliado, productos que tengo, qué me puede estar cubriendo. Ahora, hay una distinción muy clara que hay que hacer acá, y podemos estarnos tornando un poco como aburridas y técnicas en lo que estamos diciendo, pero créanme que es súper importante lo que estamos diciendo, y es que una cosa es tener un plan funerario con una funeraria y otra cosa es tener un seguro. Cualquiera de estos seguros, de una asistencia de tarjeta de crédito, del SOAT, o un seguro de vida, o un seguro exequial, que es diferente al plan. ¿Por qué? Porque aquí, y nuevamente, antes de llamar a la funeraria, hay que tener claro que si tenemos un plan con una funeraria, el servicio está resuelto. Pero si no tenemos un plan con una funeraria y tenemos, por ejemplo, acceso a un seguro exequial o a un seguro con una tarjeta de crédito, con el SOAT o con la Seguridad Social, o un seguro de viaje también, como ahorita, no nos van a desembolsar inmediatamente. Entonces hay que tener muy presente que vamos seguramente sí activar el protocolo con esa entidad para que nos desembolsen lo más rápido posible, pero seguramente vamos a tener que buscar la disponibilidad del dinero.
Exacto, digamos que hay algunas circunstancias en las que, por ejemplo, con el SOAT o con la pensión, la empresa funeraria sea la que se encargue de, digamos, como de procesar en compañía de la familia, pues ese proceso, ese Sí. desembolso. Entonces, en ese caso, la familia no tenga que realmente sacar el dinero porque la familia es quien está acompañando todo el proceso. Ujú. Pero hay otros procesos que son mucho más burocráticos, como por ejemplo las grandes aseguradoras o los seguros de viaje, que sí te van a pedir, como también sucede incluso cuando son accidentes y pues igual la persona está viva y bueno, todo eso, como que igual y te piden que tú soluciones económicamente, ya después ellos te desembolsan luego de hacer una investigación de que en efecto esa persona sí tenía derecho a, Ujú. eh, a ese servicio, porque eso hacen las aseguradoras, ¿no? Como buscar todas las posibles maneras en las que esa persona no tiene derecho a ese Sí, seguro, ¿cierto? sí. Entonces, dependiendo del caso y dependiendo del tipo de plano de seguro que esa persona tenga, si lo tiene, también va a depender si en efecto tienen que disponer de ese dinero, así después lo desembolsen o no. Exactamente. Y ahí sí, ahora sí llegamos al punto de llamar a la funeraria. Tengas o no tengas un plan funerario, hay que llamar a una funeraria que vaya y haga la recogida del cuerpo, ¿no? Entonces, lo chévere es que igual en todas las entidades funerarias nos van a guiar, sin importar si estamos afiliados a un plan o no, nos van a guiar y nos van a preguntar si tenemos el plan, entonces, qué plan habíamos contratado, a qué tenemos derecho, etcétera, cuáles son las características de lo que habíamos contratado y si no, pues obviamente nos van a hacer una cotización, cuánto nos van a cobrar por prestarnos el servicio y nos van a guiar pasito por pasito en qué es todo lo que vamos a ir haciendo, nos van a ir preguntando, bueno, qué a la persona que le gustaba, bueno, qué tipo de ritual vamos a hacer un ritual religioso, etcétera. Entonces ahí ya digamos que vamos a tener como la compañía de la entidad funeraria que sea de nuestra confianza o que sea la entidad con la que hemos elegido, ¿cierto? Como el plan. Y ahí también nos van a pedir pues esos documentos que habíamos hablado, perdón, esos documentos que habíamos hablado anteriormente. Pues nada, vamos a empezar como a avanzar en el proceso. Digamos que también esto lo estamos diciendo a modo también informativo, como por esta anécdota que tú estabas diciendo, como que no encuentras en internet un tutorial de qué es lo que debes hacer en caso de un fallecimiento, pero de todas maneras, eh, digamos que la empresa funeraria, así tú no sepas absolutamente nada, ella te va a informar. O sea, si tú, por ejemplo, acabas de tener un fallecimiento en tu familia y lo primero que haces es llamar a la funeraria, seguramente la funeraria te va a decir, bueno, listo. Entonces, por favor, necesitamos establecer un responsable de este servicio. Además, debes Uh-huh. tener el certificado médico de defunción. Entonces Como podemos que, irnos adelantando a esos exacto, pasitos. sí, digamos que Uh-huh. uno se puede adelantar a esos pasos, pero tampoco no te preocupes que si no lo hiciste antes de llamar a la funeraria, no pasa nada. La Uh-huh. funeraria te va a indicar cuál es ese, lo que tú dices, ese paso a paso exacto de qué es lo que debemos hacer. Y sí, cómo se debe hacer. Lo importante aquí es que tú sepas que puedes esperar que te diga la funeraria, porque muchas veces cuando estamos Claro, claro. en un momento de intenso dolor, eh, sobre todo nos pasa mucho en las empresas funerarias, de pronto la persona va como con el pensamiento de que van a intentar, como sabes, como es muy común, y lo hablábamos en el primer episodio, es muy común que la persona sienta de parte de la funeraria que me van a sacar la plata o no sé qué. Entonces también queremos hacer esto para que tú sepas qué puedes esperar de ese servicio funerario y de todo lo que va a suceder alrededor. Es un poco Uh-huh. eso, pero igual la funeraria pues debería indicarte cuál es el paso a paso. Exacto, totalmente. Y ahí entonces la persona responsable del servicio va a empezar a ponerse de acuerdo con la familia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pedir una misa? ¿Vamos a pedir una cremación? ¿Vamos a pedir un entierro? ¿Tenemos derecho o no? O de pronto tenemos derecho hasta cierto monto, entonces tenemos que pagar un dinero adicional. Nos van a dar quizás, no sé, cosas tan minuciosas como nos van a dar tantas velas, queremos comprar más, o nos van a dar un ramo o dos ramos, pues magnífico, eso está perfecto, y ese tipo de cosas. Entonces ahí ya es como en la familia, como ponernos de acuerdo en esas cosas que son especiales, ¿no? Son muy importantes. A las familias o a las funerarias, a nosotros nos gusta preguntar qué le gustaba a la persona. Quizás en ciertos lugares hacemos, por ejemplo, videos conmemorativos, entonces pedimos imágenes de esa persona con su familia y tenemos como esa experiencia que es muy, muy emotiva. Entonces eso también sucede, no en todas las entidades es momento así, pero son cositas que van pasando y que van como también haciendo que nuestras emociones fluyan y nos permitan procesar como todo ese evento, ¿no?
Es importante también que a nosotros nos gusta mucho y de verdad nos gusta, pues obviamente puede ser pues, por el trabajo que tenemos, ¿cierto? Pero también por todo lo que les explicábamos sobre la conciencia que tenemos sobre lo finita que es la vida. Y es que solemos conversar mucho también de las cosas que quisiéramos que sucedieran en caso de que cada quien falleciera. Entonces lo que tú estabas diciendo ahorita, bueno, ¿qué le gustaba? De pronto, si tú nunca te lo habías preguntado hasta este momento que estás viendo este video, bueno, pues pregúntate en caso de que tú fallezcas, qué quisieras que sucediera y pregúntale a las personas que tú amas, ven, ¿a ti qué te gustaría que sucediera? Digamos que en esas decisiones que son como más de gusto y como más como de personalización del servicio, es importante pensar que tanto es importante lo que tú quieres como persona que falleció, lo que querías como persona que falleció, pero también tú como persona a quien le duele y quien está en Eres vida, el doliente, sufriendo esa pérdida, también es importante para ti qué es lo que va a pasar ahí, porque al final, obviamente, dependiendo del tipo de creencias que tengas, pues al final quien va a estar realmente como va a sentir el servicio va a tener esa eres tú. experiencia. Entonces, por ejemplo, si yo, no sé, soy alérgica a las rosas y entonces tú falleces y entonces todo el mundo me lleva rosas, hombre, no pude estar despidiendo a mi hermana porque me llevaron rosas y yo era alérgica a las rosas. Entonces también es importante lo que esa persona deseaba, pero sobre todo, incluso lo que las personas están sufriendo, qué es lo que esas personas quieren y necesitan para poder realizar su proceso de duelo. Y ahí hay un tema muy importante que la verdad nos da para otro episodio y son las llamadas voluntades amarradas, porque a veces la familia sufre mucho por la voluntad de la persona que se fue, pero a veces queda como este interrogante moral de hasta qué punto tenemos que cumplir la voluntad de esta persona si nos hace sufrir. Totalmente. Cierto, pero bueno, eso da para otro ultra episodio. Eso nos da para... Y creo también que en el próximo episodio que vamos a hacer también es como, venga, hasta qué punto también, o sea, porque yo, por ejemplo, les he hablado demasiado de que yo quiero donar todos mis órganos. Pero bueno, eso creo que eso da para otro episodio. Anotado, ya llevamos como 2 episodios. Y bueno, digamos que ya en ese proceso, afortunadamente, creo que las entidades funerarias están súper preparadas. No solo Momentia, sino todos nuestros colegas están súper preparados para guiarte en ese proceso. En muchos planes, por ejemplo, funerarios, nosotros tenemos acceso, Momentia, por supuesto, es el caso, de que la familia tiene acceso a ciertas sesiones de acompañamiento, tanto psicológico como espiritual, para el duelo. Entonces, eso es súper recomendable que lo puedan hacer. Si lo tienen incluido en el plan, fantástico, y si no, pues que lo puedan buscar por aparte con un psicólogo de confianza o con un guía espiritual de confianza. Hay gente que le gusta es hablar con el padre de la iglesia que tiene cerquita o a la que va todos los domingos, en fin. Es súper importante porque una vez hemos como generado todo este trámite, todo esto, literalmente coordinar y experimentar un servicio funerario es como coordinar un evento, social realmente. Es un evento, claro. Entonces, una vez hemos hecho como toda esa logística, que no hemos hablado de avisarle a los familiares, ese es otro gran tema, pero ya hay que empezar en el procesamiento emocional, ¿no? Eso pasa obviamente desde el principio hay que hacer cosas y hablaremos de primeros auxilios, pero también ya es como, bueno, el procesamiento emocional tiene todo que ver lo que sucede en el ritual funerario, pero también, bueno, vamos a buscar ayuda, quizás que miembros de la familia están más congestionados emocionalmente y de repente necesitamos tratar de proveerles no solamente la red de apoyo de los familiares, sino también de repente ya incluso buscar ayuda profesional como tal. Y hay cosas que uno como familiar puede hacer para cuidar de otro ser querido. Ese es otro episodio. Total. ¿Qué hacer con una persona, un familiar que está en duelo? Eso nos da literalmente para otro episodio así súper guau, porque también hay tipos de fallecimiento, ¿no? Pero esa sería, ¿cierto? Y está obviamente, digamos que desde las primeras etapas del proceso, avisarle a
a los familiares, que también un poco va con la misma dinámica. La persona que está encargada sí se siente como en la capacidad de ir avisando a las personas. A veces también las entidades funerarias pueden apoyar un poco en ese aspecto, pero por lo general lo hace la familia. Aunque nosotros, por ejemplo, en servicios lo hemos hecho. Eso obviamente es algo difícil, Es pero importante también. que incluso dentro de los primeros pasos que vamos a tener en cuenta en el caso de un fallecimiento en la familia, sobre todo si hay niños, es que, bueno, primero, obviamente no nos vamos a profundizar ahí porque no somos expertas en el tema, pero lo que sí es como un hecho Sí, en esto sí, incancelable de esto sí es sabemos. que el niño sí sabe lo que está pasando. O sea, no, este pensamiento tan erróneo y equivocado de que el niño no entiende, el niño sí entiende, y no importa la edad que tenga, el niño sí entiende. Y es Entonces, eso es importante algo decirle que la verdad. debemos, exactamente, esto es Sí, algo que debemos procurar acompañarnos también de profesionales, ojalá que sean empresas pues que tengan este tipo de acompañamiento en duelo, que sí. puedan ayudarnos a hacer, digamos, como ese proceso con los niños, pero lo que sí, a pesar de que no somos expertas, lo que sí tenemos clarísimo es el niño sí sabe lo que está pasando, el niño sí entiende lo que está pasando. No debemos decirle mentiras a No hay los que niños porque son ocultarle. niños y entonces lo que sea que a usted se le Puede ocurra, ser no, peor, puede realmente ser puede ser peor. bastante peor. Sí. Entonces, idealmente, acompañarnos con profesionales para poder llevar ese proceso de duelo con los niños. Sí, y digamos que ahí ya más o menos cerraríamos, no hicimos como el conteo de los pasos, pero ahí más o menos cubrimos los que en general habíamos dicho que eran 7, no sé si quedaron 7. Antes de pasar como una partecita, y es que los chicos de producción de pronto se les ocurren preguntas, pero antes de eso, Súper juiciosa. Ah, no todas las preguntas. antes de eso, momentia del mes pasado, de este último mes. ¿Cuál ha sido tu momento momentia de este último mes? Tengo uno buenísimo. Bueno, no, se me había olvidado que existía en el momento, pues esta parte del podcast. Pues resulta que este mes, bueno, al principio del episodio yo les dije que me iba a ir de viaje. Pues resulta que como a principio de este mes, no sé por qué, yo estaba pensando, como bueno, yo tengo, pues la particularidad de la historia es que tengo que entregar mi apartamento, yo vivo en Bogotá, tengo que entregarlo el 31 de marzo, porque me iba a pasar uno más grande. Entonces yo dije, bueno, tengo que entregar el apartamento y tenía planeado irme de viaje como, no sé, en otro momento del año. Y dije, ven, ¿y por qué no meto todo en una bodega y me voy de nómada digital? Y pues a los 3 días ya tenía vuelo para irme, de no sé cuánto tiempo me voy a ir, pero me voy. Entonces estoy Muy como lejos, por cierto. muy, muy lejos, entonces estoy como solucionando toda la vida, pero como ese momento de darme cuenta de, ¿y por qué no hago esto? Y dije, bueno, sí, llamé a ti como a pedirte permiso ahí, como medio, Permiso siempre, social, siempre, siempre, aprobación. ajá, siempre le pido aprobación a mis hermanas, aunque siempre tomo la decisión antes y después les pido permiso. Sí. Ese instante para mí fue mi momento de darme Ay, cuenta como buenísimo. qué lujo toda la situación. Wow, bueno, yo creo que mi momento momentia del último mes, que puedo pensar así, es que creo que de hecho fue el fin de semana pasado, salimos con unos amigos. Yo había tenido una semana bien difícil y como que ese salir y despejarme y estuvimos haciendo algo que no es muy habitual porque uno sale a hablar o a bailar, pero no a Ajá. cantar. Y estuvimos ¡Ah! Me cantando encanta. y no era karaoke como tal, pero sí estuvimos cantando y yo me tomé como 3 cócteles y nos estuvo buenísimo y eso me ayudó muchísimo como a distanciarme emocionalmente del trajín habitual de la vida y como que bueno, reponerme y vamos para adelante. Qué lindo. Entonces ese fue mi momento momential. Me Entonces encanta. ahora, ¿qué preguntas tenemos por ahí que se le ha ocurrido a nuestra producción? Porque la vez pasada nos pasó que hablamos de cosas muy interesantes y a ellos se les ocurrieron preguntas interesantes que bueno, que seguramente no nos hacemos nosotras porque estamos metidas en la industria. Entonces, Claro. Ok. ¿Tienes preguntas? Bueno, la primera es, o sea, como el segundo o tercer punto era elegir esa persona que es el puente, Ujú. ¿cierto? Que normalmente la funeraria lo exige, o en este caso, pues es así, ¿cierto? Ujú. Uno lo elige. sí. ¿Qué pasa cuando esa persona que es el puente ya no está, no se quiere hacer responsable o es la que muere?
o, no es, o ya murió anterior. Ah, no, mira, entonces, qué bueno. No sé si eso queda en el micrófono o repito la pregunta mejor. Queda pero muy bajito. Ok, bueno, entonces la pregunta, a ver si te la entendí Valen bien, es, ¿qué pasa si el responsable del servicio ya no está, ya no quiere hacerse cargo o es la que se murió? ¿Sí? Perfecto. Ojo, muy importante, súper importante, qué bueno. Total, qué bueno. claro, total. El responsable del servicio hay que elegirlo cuando sucede el fallecimiento. ¿Sí? Exacto. Precisamente porque yo no puedo decir, yo podría perfectamente decir, no, pues si fallece alguien de la familia, que Carolina sea la responsable. Y Carolina, sí, perfecto, buenísimo. Y mentira es que cuando pasa la situación, Carolina es la más desbordada, ¿no? Claro. Yo tengo que elegir a esa persona en el momento en el que pasó, elegir entre cómo estamos todos, las personas más cercanas, o a quién podríamos designar, ¿no? Y porque, por supuesto, en ese caso no podríamos designar a alguien para ser el responsable de ese servicio, ¿cierto? Entonces, no se elige antes de, sino que se elige en el momento. Y se puede hacer por consenso, ¿no? O sea, va a depender mucho de la configuración de la familia, ¿cierto? Va a depender muchísimo. Si entonces era como una familia de 2 personitas, pues digamos que va a ser distinto que si es una familia más grande, en fin. Pero digamos que por lo general, uno sí más o menos puede tener como que, bueno, esta podría ser la persona, pero normalmente se hace cuando sucede la situación por consenso o, venga, usted por favor me puede hacer el favor de encargarse de esto. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Queda contestada? Sí. Súper bien. ¿Alguna otra? Juli. Bueno, ahorita estaban hablando del tema de que la persona, por ejemplo, tiene unas creencias o algo diferentes a la familia, o en fin, o diferentes a lo habitual. ¿Hasta qué punto llega la funeraria en ese tipo de rituales diferentes? Por ejemplo, un funeral de una persona cristiana, no lo conozco ninguno, o de una persona que quiere, no sé, algo súper loco. ¿Hasta qué punto llega la funeraria en ese tipo de situaciones? Qué buenísima pregunta, qué maravilla. Bueno, voy a repetir la pregunta que hace Juli, y es que cuando la persona que fallece o incluso la familia tiene creencias que se salen de pronto un poquito de lo habitual o digamos de distintas religiones o quieren como un ritual así loco, raro, extraño, ¿hasta qué punto llega la funeraria? Eso es relativo, ¿cierto? Porque va a depender de muchos factores. Lo primero es que, y aquí entra nuevamente a jugar el responsable del servicio, y es que aunque el fallecido tuviese ideas y la familia tenga ideas locas, finalmente la funeraria se va a entender con el responsable del servicio. Ese va a ser, en fin de cuentas, el que va a tener la palabra final. Eso por un lado. Por el otro lado, las funerarias por lo general, y obviamente también depende de la ubicación, no es lo mismo una funeraria en Miami que una funeraria en Chinchiná, qué sé yo, ¿cierto? Depende de la ubicación, pero por lo general las funerarias van a procurar, digamos, como que seguir con las creencias religiosas, espirituales de las personas. Entonces, ejemplo, nos pasa mucho en Colombia, la mayoría de gente es católica, pero no todo el mundo. Entonces a veces las personas pues entran a una sala de velación y ven un Cristo, solicitan que se baje el Cristo sin ningún problema. Nosotros, por ejemplo, en nuestras funerarias, los Cristos son como movibles para que se puedan bajar y las personas que no deseen ese tipo de imágenes lo puedan hacer. Ya, por ejemplo, si hay como peticiones mucho más extrañas o locas o interesantes, también va a depender de lo que implique económicamente hablando, ¿cierto? Porque obviamente un plan funerario te va a incluir ciertas cosas, pero entonces si tú dices, no, yo quiero que me llenen esto de globos, quizás esto económicamente no estaba incluido dentro del plan, pero la familia dice, yo los pago, los puedo poner, sin problema. Le colaboramos, le ayudamos, o por ejemplo, no, es que queremos traer un saxofonista o un violinista o un guitarrista, se puede hacer sin problema. También depende mucho, por ejemplo, de creencias o cosas relacionadas con equipos, por ejemplo, de fútbol. Ahí entran otras cosas a jugar, porque, por ejemplo, hay ciudades o lugares en los que tener la camiseta del equipo de pronto era todos nos morimos, todos somos humanos, a todos hay que despedirnos, miembros de una pandilla o de simplemente una barra que tiende a ser una barra brava, en fin. Entonces, digamos, esas cosas se tienden a procurar que que las personas puedan
sin problema hacer la despedida, pero a veces ya por temas de seguridad, entonces pues hay que solicitarle a las personas, bueno, entonces vamos a hacer cierre de la funeraria por seguridad, o a veces hay que llamar policía para que esté, porque pueden Exacto. presentarse situaciones, pero insisto, se procura llevar lo más que se pueda, como los gustos o las creencias de la familia y de la persona, teniendo en cuenta que igual la familia se tiene que poner de acuerdo y hay alguien que tiene la última palabra. ¿Tú quieres añadir algo ahí? Sí, sobre todo porque también hay que tener en cuenta que el ritual, a pesar de que es un servicio que presta una empresa, el ritual también es una construcción colectiva y es como, sí, es como es una construcción colectiva y es una necesidad social. Entonces, es importante que también tener en cuenta que, listo, la empresa funeraria te puede, digamos, como ofrecer ciertas cosas, algunas cosas estarán, como tú decías, estarán en el plan, otras no y te cobrarán el extra, pero también hay muchas otras cosas que a nivel como colectivo, como familia o como ese grupo social que se reúne alrededor de despedir una persona, también se pueden hacer como de forma, digamos, como independiente a la funeraria, ¿cierto? Incluso puede ser o porque va a suceder puntualmente en la funeraria o porque se va a hacer afuera. O sea, es muy común, por ejemplo, verlo en las comunidades de moteros, que cuando un motero fallece, vayan todos los moteros afuera de la funeraria a prender todas las hijueperras motos, porque van a despedir como con todo el humo de moto que se pueda a esa persona, porque esa es su manera de despedir y de hacer duelo a esa persona que era un motero. Y lo mismo lo que tú dices con los cosas con los de los equipos de fútbol. El otro día veía un video súper bello donde estaban diciendo como que la persona que había fallecido era un docente de baile. Entonces lo que hicieron, ¿qué fue lo que hicieron? Pues bailar en el lugar del servicio en la sala funerario, de velación. y la gente decía, ¿cómo se les ocurre bailar? Es como, a ver, si este señor lo que nos entregó a todos fue baile, pues ¿qué es lo lógico que hagamos? Pues bailar. Y la funeraria por lo general en ese tipo de cosas no va a poner ningún Tiene que problema, permitirlo, lo único claro. es que pronto pueda haber una alteración del orden público. Exacto. O que haya que mediar, porque hay funerarias en las que hay varias salas de velación, entonces de pronto hay que mediar, ¿cierto? Por el dolor de las familias, pero por lo general una funeraria no va a poner problema con eso. Sí queda como Y contestada. yo quería añadir una, surge- y quiero añadir una cosa importante también, y es que esa persona responsable, quien vaya a tomar las decisiones y como tomen las decisiones de manera colectiva, también debería procurar que escuchar a todas las personas que están como involucradas Sí, en el claro. tema y que son los dolientes principales. Ujú. Y voy a traer un caso puntual que me parece muy interesante ponerlo, y es que, por ejemplo, yo tengo un amigo que él es catalán y toda su familia es catalana, y murió su mamá. Entonces todos sus hermanos, toda su familia es catalana, todos, su idioma es catalán, pero resulta que uno de los hermanos tenía una novia, que de hecho ya no está en el mapa, y que hicieron la misa de despedida de su madre en castellano cuando todos eran catalanes y solamente lo hicieron por ella. Y todos después eran como, no entiendo por qué lo hicieron en castellano, pues Ya. tenía que ser en catalán, ¿sí me va a Claro, entender? sí. Entonces es importante que eso se pregunte también, como Sí. venga, ¿quiénes somos aquí como los principales dolientes? ¿Quiénes somos los que necesitamos más de esto? Ujú. Obviamente también ponernos en la medida de, bueno, tú tienes 10 puntos de dolor y yo Sí. 8, no. Pero sí es importante que escuchemos a las personas a nuestro alrededor. Venga, para mí que es importante a la hora de despedir a mi mamá, con quien me comunicaba en catalán, pues Claro. que la misa sea en catalán y no en castellano. Por supuesto. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de cosas también, como no solamente a nivel religioso, pero a nivel cultural, es importante que las tengamos en cuenta a la hora, por ejemplo, en caso de que nosotros seamos responsables de un servicio, pues de que lo pongamos sobre la mesa. Sí, totalmente. Y a Juli se le ocurren otras dos Sí. Dos preguntas. preguntas. Yo también tengo dos. Pero de esa, la primera es que si, o sea, como momentia, Ujú. ¿cuál ha sido el punto, si les ha pasado, en el que dicen no? O sea, aquí no, porque ya es algo Muy raro. Sí. Y la segunda, que Caro mencionaba que uno mismo puede como organizar un ritual por fuera de la funeraria. Eso es posible, está permitido. Yo me puedo llevar un cuerpo para una cancha, porque he visto videos en los que se llevan el cuerpo para la cancha y lo ponen a meter un gol ahí en la ataúd. O sea, Sí, ¿eso hasta qué sí. punto está Ajá. permitido o no? Sí. Porque no sé qué tan legal sea andar con un muerto en mi carro. En su Ok. Me encanta, o sea, está demasiado Sí, chévere buenísimo. las preguntas, Sí. porque, bueno, lo mismo, depende de las diferentes cosas. Entonces, la primera pregunta que hacía Juliera,
si nos ha pasado algo que nos pidan demasiado extraño que tengamos que Que decir ya que digamos no. que no. Desde, como yo lo recuerdo, no sé. No, ¿Tú no, recuerdas no algo? tengo recuerdo de que nos haya pasado algo raro, pero voy a hacer la tarea de averiguar, porque sí hemos prestado Interesante. miles de servicios, porque Sí. tenemos 30 años de experiencia, entonces sí voy a hacer la tarea de averiguar para el próximo episodio Ajá. que podamos grabar. Te tengo el dato. Sí, porque obviamente también pasan cosas que no necesariamente son como, en cuanto, por ejemplo, religiosos o una cosa súper estrambótica, pero no sé, tipo, por ejemplo, una vez estábamos prestando un servicio de una joven que murió en Australia y se repatrió a Colombia y la mamá pidió específicamente que se le pusiera un labial de un rojo específico, y lo que quería hacer la mamá era limpiarle el labial, o sea, ella quería que se le pusiera el labial para después quitárselo y eso era todo lo que ella quería, Ujú. que ella tuviera ese labial rojo. Sí, Las razones no nos importan. no sabemos, son Mientras importantes sea, para la mientras persona sea y se legal, hace. mientras sea legal y no le haga daño a nadie, Y no pues, debería haber sí. problema para hacerlo. Y hay peticiones mucho más útiles que por supuesto se hacen, como por ejemplo, ay, traiga una ropa que a la persona, pues como la ropa con la que la vamos a presentar en el cofre. Claro. Ay, no, ninguna, no, pues no tiene algo como no tiene que ponerse. Bueno, vamos y nos ha pasado que acompañamos a la persona a comprar una prenda. O que nos pasa, ay, venga, ¿será que le puede poner mediecitas que tiene frío a una persona que está fallecida? Por supuesto que sí, porque obviamente eso para las personas, y esto incluso se ha estudiado a nivel antropológico, para las personas, una persona que está expuesta o exhibida todavía en una velación, es como si todavía tuviera vida, o sea, como que todavía no se ha hecho esa transición, entonces nos piden, ay, no, de pronto tiene friecito, le ponemos unas mediecitas, por supuesto que sí. Y ya ese tema de como que mover el cuerpo y eso, hasta donde yo sé, no es ilegal, o sea, igual también hay que hacer la consulta, Digamos que pero hasta donde yo sé no es ilegal. Pero, por ejemplo, un cuerpo sí solo puede ser movilizado en un coche fúnebre que sea como categorizado como un coche fúnebre. No se puede transportar un cuerpo Ah, sí, en un carro. en un carro que no sea, pues, un coche fúnebre, ¿no? Tocaría ver qué particularidades tiene, obviamente, por temas de sanidad, aunque realmente un cuerpo, pues, la gente no creería eso, pero un cuerpo es demasiado desinfectado, o sea, realmente no es un agente demasiado peligroso, pero obviamente por regulaciones. No sé, interesante tu pregunta, como que miremos, si lo hace la familia, pues digamos como que se llevó el cuerpo y no sé, pues no sé qué pasa. Pero esas cosas que jurídicamente. ese Julián, claro, pasan, se lo llevan para que meta el gol o lo montan en la moto. Uno ve videos. Sí. Y se lo llevan, sí. Habría que mirar a nivel qué Preguntemos. tan legal es eso. Y está jurídicamente ahí quién tiene responsabilidades sobre lo que puede pasar pues con ese cuerpo, ¿cierto? Sí, claro. Pero por ejemplo cuando tenemos una velación con cenizas, digamos que es muchísimo más amplia pues el alcance, pues porque simplemente son cenizas y cada quien hace con las cenizas de su ser querido lo que quiera. Incluso voy a dar un ejemplo, yo les he dicho a mi familia que si yo llego a fallecer y todos están vivos todavía, yo no quisiera que mi servicio funerario fuera dentro de unas instalaciones normales de una funeraria. Yo quiero que mi servicio funerario sea en un lugar puntual que ya ellos saben dónde es. Y eso me imagino que puede ser posible solamente con las cenizas. Entonces, pues interesante tu pregunta, porque claro, Sí. habrá mucha gente que diga, bueno, de pronto yo no quiero que sea en tal lugar, por las razones que sean. Yo tendré mis razones obviamente, pero quisiera que fuera así. Creo que sí es perfectamente posible, Ujú. porque nuevamente las cenizas podemos tenerlas en la casa, podemos llevarlas a cualquier lugar, podemos llevarlas en un avión, no hay ningún problema, entonces Sí. Eso sí, interesante. la funeraria tiene que encargarse de darle como ya la disposición final, bien sea en cremación, bien sea en un nicho o Ujú. bien sea en tierra, porque además de todo tenemos, pues está esa responsabilidad y hay que llevar una estadística, ¿no? No es como que, bueno, sí, ahí se lo entregamos y usted miren a ver qué, no, pues para eso está la funeraria y debemos Claro. garantizar que se haga hasta ese punto final. ¿Cómo la ven? ¿Alguna otra pregunta que surja? Tú. Sí, Sí, vale. yo tengo una como más técnica, Ujú. es relacionada con cuando tú dices que pedir ese certificado de defunción, que está ese médico, Ujú. que tiene una certificación especial, si la persona muere en casa, digamos que en Colombia, o sea, no lo Ujú. podemos a nivel internacional, Ajá. pero muere en casa, esa persona que lo está cuidando o ese familiar
¿qué debe hacer? O normalmente si llaman, porque de pronto no sepan y llaman a una ambulancia, ya la ambulancia sabe qué hacer, o ellos, ¿cómo contacto yo ese médico? Sí, digamos que ahí lo que habría que hacer es llamar, sea a una ambulancia, que ellos ya directamente ya quedan con la custodia del cuerpo de la persona, o llamar a un médico conocido. También podemos llamar a medicina legal. Digamos que el mejor de los escenarios es que la muerte sea natural. Sí, ahí es donde menos inconveniente hay. Si es una muerte violenta, sí es necesario llamar a medicina legal, ¿sí? Muchas veces incluso las funerarias pueden ir a recoger en casa, pero sí tiene que haber una certificación de un médico. Entonces igual se puede llamar a medicina legal, a un médico conocido, a la ambulancia. No sé si de pronto, no creo que por la EPS se pueda hacer. Como que si podemos allegarnos de un médico por diferentes medios, ellos serían, incluida a la ambulancia, los que podrían como ya dar custodia y dar el certificado. Incluso esto daría respuesta también a un mito que existe alrededor de, no sé, y si me entierran yo vivo, pues esto no pasa precisamente porque nadie, ningún funerario puede tocar un cuerpo sin el certificado médico de que pues ese cuerpo ya no tiene vida. Por eso pues probablemente si pasó, pasó en otro lugar que no sea aquí, y pasó, no sé en qué condiciones puede haber pasado eso, pero pues aquí no va a pasar eso. Sí, porque precisamente es el médico el que tiene que decir, sí, efectivamente, biológicamente, médicamente, ha fallecido la persona. Entonces sí, sería más o menos eso. Muchas gracias. Y La segunda y última pregunta es, ahorita hablabas del acompañamiento psicológico pues que debe presentar ese niño o esa persona que vive el duelo. En Momentia prestan ese servicio, ese acompañamiento psicológico, está incluido en todos los planes, no está incluido, o siempre van a tener como 24/7 el psicólogo a la mano. Pues mira, de hecho nosotros no tengo, y muy mal hecho de mi parte no saber si en todos los planes está incluido, pero creo que o en la mayoría o en todos tenemos servicio de atención psicológica incluida. Por supuesto que dependiendo del plan, no es como que yo cada semana puedo pedir psicólogo, ¿cierto? No, tiene pues como unas condiciones específicas, que es un número de asistencias al año, ¿cierto? En fin, o sea, tiene unas características específicas que obviamente para quien le interese, pues nos escribe y le damos más información, toda la información. Y obviamente nosotros también, aunque la persona aunque no estés afiliada a Momentia, también igual ofrecemos el servicio de atención psicológica en duelo. Entonces también te puedes contactar con nosotros como Momentia, o a través de Fundación Momentia también tenemos asistencia psicológica que no necesariamente es en duelo. Entonces te comunicas con nosotros, y si no tienes un plan con nosotros, pues te hacemos la cotización perfectamente. Entonces, definitivamente para una persona que esté pasando por un duelo, súper recomendable, bien sea que lo incluya en el plan de Momentia o que hagamos la cotización por aparte. También hay algunos colegas que tienen como sus clínicas de duelo también muy robustas, incluso muchísimo años luz más robustas que la nuestra, como por ejemplo los colegas de San Vicente, que tienen una clínica de duelo que realmente es ejemplo. Yo creo que a nivel mundial tiene una clínica de duelo espectacular, que también creo que su cobertura, pues no sé cómo sea a nivel como nacional, pero en Medellín, que es donde están como ubicados su centro de atención, también está, y no necesariamente solamente por atención específica psicológica, sino que también tienen unos programas de duelo, incluso colectivos. El otro día estábamos en un congreso donde ellos presentaban un programa que tienen, donde la gente hace como cortos sobre su proceso de duelo, sobre la persona que perdieron. Tienen unas cosas espectaculares en Clínica San Vicente, que sería también demasiado bacano, en la Clínica de Duelo de San Vicente, que en algún momento invitáramos a alguien de San Vicente, sí, para que les contáramos. Igual también ellos tienen como un canal de YouTube. Ellos tienen un podcast de duelo, justamente. De duelo, no es como precisamente como de la parte funeraria, pero sí de duelo. Y realmente a nivel de Latinoamérica, yo creo que a nivel mundial, ellos son referentes en temas de duelo, así que también, y no solamente ellos, también hay muchos otros colegas que tienen sus clínicas de duelo. Algunos otros también tendrán solamente como manera de atender psicología, pero tampoco, por lo menos en nuestro caso, no es un servicio que esté 24/7, como si lo hay está que como el agendarlo. servicio funerario.
porque hay que agendarlo exactamente. Sí. Igual devolviéndome un poquito nuevamente a Momentia, lo chévere es que puedes estar en cualquier lugar del mundo, te podemos ofrecer Total. asistencia psicológica y no solamente duelo por pérdida de un ser querido, también por pérdida de una mascota, también por duelo por pérdida de una pareja, por ruptura, o sea, el duelo este sí es un mundo muchísimo más amplio, pero que sepas que te podemos atender si estás en cualquier lugar del mundo, te podemos ofrecer ese servicio. Exacto. Así que fantástico. Bueno, yo creo que este episodio quedó súper chévere, quedaron abiertas muchas Tenemos cosas. 5 episodios más por hacer. 5 episodios más, muchos temas. Me encanta. Buenísimas las preguntas que nos hicieron los chicos de Abril Creativa, que es nuestra productora audiovisual. Bacanísimo estas preguntas que surgen. Y ustedes, si les van surgiendo preguntas de estas cosas curiosas, insólitas, raras o simplemente curiosidades o dudas que tengan para estar preparados para ese momento que va a llegar, pues nos las pueden poner en los comentarios de este video, que con mucho gusto estaremos leyéndolas todas y teniéndolas súper presentes para un próximo episodio. Así que, Caro, espero verte o en el próximo episodio o si no, quién sabe en dónde. Sí, yo creo que también lo podemos hacer, podemos ver, no sé qué piense aquí la productora. Pues virtual, también podemos intentar Sí, hacerlo ya. virtual, porque también tenemos demasiados colegas que queremos como Y que entrevistar están en otros lugares. y que Sí. están en todo el país o incluso fuera del país, y que sabemos que tienen información demasiado valiosa por compartirnos, porque también hay gente, pues nosotros somos muy tesos, pero también hay gente muy tesa que De la sabe que de hay un un montón montón de por cosas, sí, así que nada, pues no sé cómo nos veremos, pero nos seguiremos viendo si no acaba nuestra vida, Si no nos morimos. si no nos morimos. Y nada, recuerden suscribirse al canal para que también tengan la notificación de cuando salen nuevos episodios. Denle like también a este episodio y compártalo con quien sean que ustedes crean que, pues nada, que les puede servir esto, que les pasó y no tuvieron esta información, pero de pronto ahora sí les sirve. Siempre va a ser útil. Así que nada, esperamos que les haya gustado un montón y bueno, ya Nos vemos en un próximo episodio de Momento Momentia Podcast. Adiós. Chao.